Estás sintiendo Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Bones collacis y collacios. Aquí estamos el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos todos los meses na nosa lingua y de la nuestra lingua asturiana. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% en asturiano, todo ello disponible na nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. ¡Entamamos! Estamos construyendo el futuro del asturiano. El camino tan lleno de dificultades. Pero si contamos contigo, sabremos quién las superales. Asóciate a Iniciativa Pol Asturiano desde 20 euros al año. Toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. Y entamamos un nuevo programa de Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Y aunque non lle una cuestión que digamos, tengamos vezu con ella, vamos a falar con otro biólogo. Si facéis alcordanza, sabemos con Sur de Menéndez, que nos falaba de esa tesis que fizo sobre los RNA, en asturiano, en inglés y en castellán, y vamos a falar neste programa, digo, y un pouco de algo sorpresivo con otro biólogo que ya está a través de la línea telefónica para falar con nos un cachín curioso, y tratas en este caso de Bertu Ordiales. Bertu, muy buenas, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas, gracias a vosotros. Vamos a falar de ciencia, y estamos falando de sabencia. ¿Qué es esto de sabencia? Sabencia pretende ser una sociedad científica. Como sociedad científica entendemos pues que somos un grupo de xente con diversos porgüellos científicos que nos axuntamos para poder expresarnos en asturiano y dar no solo rienda suelta a las nuestras prioridades, sino también ofrecer a la sociedad pues muchos elementos para que otra gente agarre el camino y siga para adelante. Porque vamos dir eso, desmenuzando a la xente, faciendo cachinos para que lo vaya entendiendo. Esto de sabencia, de alguna manera, Bertu, lle como una base de datos de nomenclator, de nomes en asturiano de unes 3.000 especies, más o menos, ¿no? Sí, bueno, hay que extremar lo que lle sabencia, que lle la sociedad y el nomenclator. Digamos que efectivamente el nomenclator y el guaño de sabencia y el motivo, el inicio de sabencia, y es por lo que nos axuntamos todos con el mismo precuro de qué hacer con tantísimos nombres en asturiano que se pueden perder, o que lo que pasa en muchas lenguas pues no se sabe muy bien a qué especie corresponde un nombre o otro nombre. Entonces, a partir de lo que es nomenclator, pues vemos la necesidad no solo de axeitar lo que son la nomenclatura en asturiano con la científica, sino también pues dar un paso más adelante, que es constituir la sociedad, y en ella pues intentaremos asolear artículos científicos y muchos más proyectos que tenemos en mente. Porque esto viene de fai cuanta ya, ¿no? Dicen los datos que manejamos nos, y de fai casi 4 años que venís un grupo de collacios que vos gustan, que vos presta esto de la divulgación científica, y pensasteis en lo de poner en el papel, con lo importante que lle Bertu, poner en el papel estos nombres en asturiano de especies, de plantes, de estas historias. La historia bien pereí, ¿no? Sí, como pasa muchas veces en la historia, pues siempre hay varias personas trabajando con un mismo objetivo, pero que no se conocen. Entonces, eso es lo que se pierde, y es la sinergia de poder trabajar juntos y avanzar mucho más rápido y mucho mejor. Pues va a ser la casualidad que estamos varias personas con esos mismos esmolecimientos, pero trabajando por separado. Y una persona pues que se ocurrió juntarnos a todos, que se llama Íñigo Varela, y tuvo la felicidad pues de axuntarnos a todos, y una vez que nos conocimos pues vimos que estamos todos trabajando, queriendo trabajar lo mismo, y fue mucho más fácil avanzar, porque cada uno pues ya no abarcaba todo el campo tan amplio de la biología, sino que dixebremos por grupos
biológicos y era mucho más fácil atallarlo, fácil entre comillas porque son inmensos, pero y era mucho más fácil dedicarse a un grupo sabiendo que los otros compañeros están dedicándose a los otros. Entonces, así que se avanza más y sí que se puede hacer o establecer una base para el futuro de personas que quieran trabajar en ciencia en asturiano. Y en cuanto a personas que estáis neste proyecto, ¿qué me puedes contar de la otra gente que está neste proyecto de Sabencia? Pues ahora mismo estamos un grupo de unas 7, 8 personas trabajando, con los que entamamos pues fue eso, Íñigo Varela, está también Rubén Fernández, que es ornitólogo, que trabaja el aspecto de ciencia náutica. También tenemos también a Guillermo César Ruiz, que es botánico, que también trabaja sobre el tema de botánica, y a Llorian Cueto, que lo que se dedica ya a trabajar las tallas de los animales. Pues tenemos la revisión filológica Pelayo Valdubieco, que pues y el que nos orienta sobre cómo deben escribirse los nombres, sobre cuál es el que se debe tomar de referencial o no. Y últimamente pues está xuntándose más gente a la que damos la bienvenida, y que aprovecho la oportunidad que me dais de Iniciativa por Asturiano pues para sumar a todos aquellos que tengan intereses o de algún porgüello científico, que se suma a la sociedad, que hay espacio para todos, no es solo una sociedad cerrada, sino que pretende ser ya abierta para que todo el mundo colabore y andeche por la nuestra lengua. Y Berto, ¿cómo pueden hacer si la gente que no está sintiendo de algún tiene esa iniciativa, nunca mejor dicho, de falar o de intentar contactar con vos, cómo tienen que hacerlo? Tenemos una página web que es sabencia.net. En ella pues atopen ahí nuestro email y simplemente mandando un email ya nos ponemos en contacto nosotros con ellos, como ya ha hecho más gente. Y no hace falta ser experto ni pecar de titulitis, simplemente bueno pues que te guste la ciencia y sabes que puedes aportar pues un granín en la sociedad, pues con eso ya nos vale. Y tampoco hay una sociedad que tenga que ser, digamos, en el sentido clásico de ciencias, también va la gente de lletres, ¿no? Pues ser historiadores, etnógrafos o filólogos, que también necesitamos gente así que nos apurra proyectos y nos ayude a sacar los trabajos adelante. Y Berto, este nombre de Sabencia, ¿de dónde surgió? Sabencia, pues de una palabra asturiana, bueno, pues que significa sabencia y el conocimiento, la conocencia que tenemos de la nuestra rodea, pero gustónos también porque es como un acrónimo y es la mezcladura de la palabra saber y ciencia, que es lo que pretendemos. Entonces agarrémosla por ese doble significado de saber de la ciencia y por ser una palabra asturiana. Estamos falando en Iniciativa por Asturiano en Sondes neste programa del mes de octubre con Berto Urdiales, el biólogo Berto Urdiales. Como vos decimos, la segunda vegada que falamos de xeito consecutivo con outro biólogo, e estamos falando de un proyecto Sabencia, tenéis esa página web que está acabante de dicinos como referencia, onde faen este traballo de recollida de nomes, de nomenclator que se llama de les ciencias y de muchas disciplinas. Y lo que queríamos entrugarte, Bertu, justamente como nos somos un programa que llevamos tantos años falando de lo que es el propio idioma asturiano, del so desenvolvimiento, hay que decirlo, hay que ser realista. ¿Qué importancia das a que la gente como vos, que estáis en el mundo de la ciencia, recolláis y faigáis este traballo a comuña para dar valir a lo que é el propio idioma nestes disciplines que, como decía yo el mes pasado a Sur de Menéndez, a mí dixérome que non valía para determinadas cosas. Sí, mira, aparte de los intereses personales que teníamos de asuntar todo esto, ya también pues por ofrecer eso a la sociedad una herramienta importante para su trabajo diario. En el vuestros carnes de seguro que lo vivisteis, pues a la hora de narrar una noticia, pues topes la fonte que hay en inglés o en castellano y cómo llames a esta especie que viene de Asia o que mismamente estando en Asturias pues tiene un montón de palabras y de sinónimos y no sabes cuál escoger. Lo que aprendemos con el nomenclator pues ya que sea una ayuda al periodismo, que una persona
pues como puede ser tú, Samuel, o otras personas que se dedican al periodismo o al turismo o a los maestros, muchísima gente que necesite de algún momento de la vida el nombre asturiano de una especie, pues que llegue al nomenclátor y lo tenga ahí, que no tenga ningún problema, que eso no sea un problema para él, si es problema solucionemos nosotros, y en caso de que no tenga esa especie concreta puede contactar con nosotros y ofreceremos la idónea y la que seguiría todas las reglas de nomenclatura y de la Academia de la Lengua. Y aparte porque, eso, queremos voltear eses muries, Bertu, porque el asturiano sirve, ¿no?, para la ciencia, ¿no? Es decir, que hay palabras en forma. Decímoslo por este nomenclator, porque hay mucha xente que inclusive fai de menos al asturiano, pero tiene palabras y noma flores y páxaros en asturiano, cuando non sabe que lle una palabra asturiana y que tiene, digamos, hay otra palabra extremada en castellano o en inglés. Sí, eso es plenamente cierto. Hay mucha gente que con los nombres en asturiano de muchos animales o de muchas plantas, aunque pues sale en un castellano más o menos correcto o con pocas influencias del asturiano. Pero bueno, de todas formas eso nosotros dámoslo por superado, lo que es el tema de falar ciencia en asturiano. Nosotros asumimos como de algo normal y vamos a trabajar, pues esperemos que muchos años en ese tema. Vamos a ofrecer pues cualquier tipo de proyectos que tengamos en mente, pues intentar plasmarlos y todo siempre desde el asturiano con una normalidad pues como puede ser la de cualquier lengua. Lo que ocurre, Bertu, con el tema, y préstame, voy a agarrarte esa palabra para la siguiente entruga, el tema de la normalidad. Lo que sucede en Asturias, el problema allí que lo que está sucediendo, nunca mejor dicho, con el propio idioma, y que no es muy normal, ¿eh? No, bueno, que está pasando en Asturias es muy sagrino y es un claro ejemplo de discriminación, de xenofobia y el racismo puro y duro, porque está discriminándosenos a una parte muy importante de la población a poder expresarnos en nuestro idioma, está discriminándosenos, poniéndosenos unos muries y faltándonos completamente los derechos humanos. Pero bueno, en ese aspecto lo que queremos nosotros pues es que mucha gente que trabaje en cualquier ámbito de la sociedad que necesite la lengua, necesite expresarse de alguna forma, que eso no sea una toga, que la toga sea nuestra y que nosotros seamos la solución para que ellos puedan seguir avanzando y entre todos pues hacer una sociedad mucho más fuerte, mucho más sólida y que mire con firmeza al futuro. Y entre los otros collaces que tienes de la tu propia carrera de biología o una propia universidad, porque supongo que estas inquietudes venían cuando estabais estudiando, miraban vos un poco como yocos, como diciendo, bueno, ya estáis metiéndose estos pesados del bable, ¿o no? Bueno, aquella pues ves que hay mucha gente que vienen del centro y que están muy castellanizados o que también vienen de Les Sales y pasa lo mismo, ¿no? Yo soy de Chena, que parece que en Escuenca siempre tenemos la esencia, pero bueno, reniego de esa esencia, ¿no? La esencia asturiana en 100% de cualquier sitio. Pero sí, siempre parece que vas un poco más marcado y es el único que tira un poquín para arriba de todo esto, y aunque sea gente del centro o de otras áreas, parece que como que es un poco más el asturiano, que lleves más la bandera por arriba, pero bueno, eso a mí nunca me importó. Estoy orgulloso de nacer en esta tierra y soy un ciudadano más de Asturias y llevo la bandera donde sea, pero bueno, eso no quiere ser para que sea un nacionalista extremista y no acepte las demás nacionalidades. Yo, para mí, cualquier expresión cultural del planeta, bienvenida sea. Y aparte orgulloso del idioma, ¿no? Que supongo sentirías en casa, claro, por de ahí viente si ciño pa con él, ¿no? Sí, claro, yo en la facultad hubo muchas especies de animales, y lo que decías tú, y de plantas que les conocía por nombre asturiano, y después al yeles pues no sabía al yeles sin tener ninguna semilla de ellas al principio, pues bueno, yo era una especie que no sabía qué especie era, pero después cuando la vi ya sabía yo qué especie era, que es la que la llamamos en casa, ¿no? Pues mismamente acuérdame, por ejemplo, en la Reconquista, que había dos carrascos, creo que eran dos carrascos muy grandes que cayeron sobre el 1990 y poco, una Shellac o un Inventora, que cayó un carrasco muy grande, y me parece que también me ha puesto el titular de la Nueva España, pues que habían caído los dos acebos del Reconquista
yo de aquella pues no sabía lo que era un acebo, tuve que recurrir a un diccionario y mirar a ver y desmonetizar un poquito qué significaba eso hasta que vi que ya era un carrasco, claro. Claro, que tiene uno que muchas veces eso, hay una castellanización desaserada en Asturias, nos medios más que tienen más espardimiento, y eso fai que muchas veces haya esa, digamos, esa discordancia entre lo que un siente en casa y dice, de que están falando, que é isto, non? Muchas veces pasa, non, Humberto? Sí, a mí coménteme xente pues que se dedica al magisterio, pues a impartir clases, pues si les pasa mismamente eso, sufrirán ellos como sufrimos nosotros, pero está pasando también ahora los guajes que están dando clase que tienen 8, 9, 10 años, 12, 13, ¿no? Y les pasa lo mismo. Lo que pasa que ellos como maestros no tenían una fuente donde recurrir también ante muchas de esas dudas, porque la bibliografía que hay, pues normalmente en castellano. Yo, publiqué unos años el libro de Una guía de árboles en asturiano, siento con Guillermo, pero y una agulla en el payar, no hay mucho más. Entonces lo que queremos es darle sofito a esa gente a la que se dedica a dar clase, pues que puedan tener un referencial inmediato, rápido y muy afalladizo desde el móvil cuando tengan entruades y cartel. Y Berto, ¿por qué piensas que pasen estas cosas en Asturias? ¿Por qué en Asturias hay tanta xente, o polo menos la xente cuesta tanto esto del asturiano, sobre todo a una clase política que parece que tiene siempre sacaes les amarres para que non se mueva mucho el mercado, ¿no? Pues no sé qué decirte, Samuel, porque es una cosa completamente extraña. El tener odio a lo de un mismo, pues y algo que da bastante pena, porque además es que yo creo que toda la gente que estamos en el asturianismo no solo queremos la oficialidad del asturiano y valoramos mucho lo nuestro, sino que también tenemos en consideración a la misma altura cualquier otra lengua del mundo y cualquier otra cultura. Entonces lo que nos extraña es cómo esa gente discrimina al asturiano y valora mucho a otros. Eso danos a entender desde nuestro punto de vista que no hay que quieran ningún tipo de cultura, solo quieren la de ellos, y la que quieren imponer, y solo tienen un punto de vista, un único color, y es lo que quieren imponer. Entonces eso es lo que nos extraña, no sé cómo que a nivel cultural puede manifestar eso. ¿Y cómo ves tú personalmente, ya no te comento como biólogo o lo que estamos hablando hoy en el programa, Bertu, el futuro del idioma? Porque, bueno, y es consciente, todo el mundo ya es consciente del tema de las elecciones, unas nuevas sensibilidades en el partido, en el gobierno y en el presidente, en el nuevo presidente Adrián Barbón, el tema de la oficialidad, después los nervios que todo esto genera en digamos, vamos a ponerlo entre comillas, fuercies vives de Asturias, que artículos todo el día en la prensa a las contra del idioma, de que para qué sirve el asturiano, que de alguna manera vos balteáis con estos trabajos, diciendo, bueno, que puede utilizarse paciencia, que puede utilizarse para altos rangos del conocimiento, pero ¿cómo ves la situación del idioma? Más bien el futuro, ¿pienses, y es positivo en ese aspecto, pienses que la oficialidad tiene que llegar sí o sí, a pesar de lo que diga el actual presidente, que no dan los números, bueno, por que es algo, es algo que nos llama mucho la atención? Hombre, yo creo que los números, claro que dan, y encima todavía para mí sobraría un diputado, porque sumando a los 2 diputados de Foro sobraría un diputado más. El caso es que el PSOE, si tiene ganas realmente de una facilidad, lo que tiene que trabajarlo, porque a la hora de entamar los grupos parlamentarios, el número mínimo de diputados era 3 y no tuve ningún problema en ponerse de acuerdo en rebajarlo a 2. Además son unos cuantos partidos, con lo cual yo no veo ningún motivo para que el PSOE tenga campo de batalla para pelearlo con Foro, y Foro por supuesto también, ya que se salten unas normas que había de la Xunta General. No entiendo por qué no pueden saltar no 3 normas internas, pero bueno, por lo menos llegar a una ley y ver que ellos va unos años que sí están por la oficialidad. Lo que pasa que parece ver tú que ellos cuesta mucho, ¿no? Que tienen como mucho miedo, ¿no? Van a pensar aquí que van a parecer
vamos, lo que tanto sale na prensa, ¿no? Por aquí cuestiones de CDR y Puigdemones, historias de esas, ¿no? Estamos todo el día con ese mensaje que es un poco ridículo, ¿no? Sí, están muy obsesionados con ese tipo de política, pero y que nosotros siempre se desvía el punto de vista para allá, pero y que lo cierto es que nosotros apreciamos y el punto de vista si éramos para Occidente, que miren en Galicia, que eso no pasa y que encima un partido nacional o español como y el PP, pues no tiene un problema en llevar para entre la bandera de la oficialidad del gallego y poner la radio y la televisión únicamente en gallego y apostar por el idioma propio y encima darle como un punto de valer a la cultura. O sea que, no sé, hay que desviarse para Galicia y no para los otros extremos. Sí, gusta ellos mucho de ir para el este y poco para el oeste, ¿no? Que lle verdad esa historia. Estamos falando, Iniciativa pola Asturiana Nesonden, con Bertu Ordiales, un biólogo, falando de ese proyecto Sabencia, de una xente tan guapo que está haciendo eso, ese nomenclator, ese traballo de referencia de nomes en asturiano. Pero lle que aparte, con Bertu queríamos falar dun libro que tiene el nombre de Lugares Máxicos de Asturias. ¿Qué es esto? Bertu, cuéntanos. Pues Lugares Máxicos de Asturias, es un libro que pretende ser un libro bilingüe. La idea es publicar un libro en gran formato, un libro grande, de semillas grandes, de tapes dures y un diseño pues muy elegante. Lo que fala el libro pues es de lugares mágicos de nuestro país. Como mágicos se entienden esotéricos, pues no son lugares esotéricos donde se pueda topar historias escabrosas. Son lugares pues que en algún momento de la historia nuestros antepasados, los astures, pues atoparon el sitio ideal en el que vincular alguna leyenda, poner un castro, poner un dolmen, poner un menhir, y entonces en ese momento pues llegaron a nosotros con un dalu especial que todavía después de miles de años pues sigue vivo. Pues esos lugares son los que queremos demostrar en el libro y bueno, aparte de ser un libro una guía de cultura asturiana y también como una guía turística para que te invite a visitarlos. Sí, porque el libro parece ser que son como 60 lugares, ¿no? del territorio astur, que se pon una semella y faise como una de explicación en castellán y en asturiano. De algo así, ¿no? La idea. Sí, son 60 lugares y como el libro llega en gran formato, pues las semillas son muy grandes y ocupen la gran parte del libro. Y cada lugar va acompañado pues de 2-3 semillas y un texto explicativo. Igual el mismo texto en asturiano y en castellano, lo cual la gente que no sepa asturiano, que tenga a favor de ella, pues no tiene ningún problema en poder leerlo porque tiene el texto en castellano. Y en el texto, pues bueno, la dinámica del libro, pues como todo de gran formato, pues pretende atraparte por la vista, por SMS, y en un momento pues la vista va a desviarte al texto, que se lee muy rápido, pues son textos muy precisos, y va a informarte sobre lo mágico que tiene ese lugar para después tornar otra vez a la semilla y ver lo que antes no eras capaz de ver. Remataría con una cuestión relacionada con la educación. Decíamos la importancia que siente como vos, que estáis na ciencia, deis valir a lo que é el idioma por la situación en la que está, con esa, desventalla con respecto a otras lingües, al marco constitucional, a otras lingües del Estado onde vivimos, el Estado español, pero decíesnos que na universidade tratábente un pouco, tratábenvos a xente que estáis nesta cuerda como un pouco los raros, los del Bable, porque, e esa é la mía caberantruga, Bertu, porque dende les instituciones non se fai mucho por asturiano, escuéndese casi, non se tiene, decías tú, nin documentación, nos medios públicos lle residual, na universidade sí que diose un paso alantre, pero tamén é un poquitín residual. Quer dicir, en Asturias non hai dende les instituciones e dende lo que son los poderes públicos mucho ciño pa col idioma, ¿no? Nada, ninguno. Bueno, acabas de escuchar que no sé si lo denunció, si pues su propio grupo de Iniciativa pola Asturiano o la Xunta Pola, que la propia página web de turismo pues no tienen los topónimos oficiales
na súa web. Entón, eso xa está fora de la lei, ponen unos topónimos que non existen. Y eso ya da muestra clara de las intenciones que hay, porque, bueno, que no sea oficial y no te pongan pues, los textos, pues, bueno, si nos ceñimos a un Estado democrático como que tenemos y de derecho, pues, puede ser razonable. Pero a la hora de la verdad, a la hora de suscribirles normativas que tenemos, los topónimos tienen que ir tal cual se aprobaron, y eso también se incumple, con lo cual entonces está haciendo lo que está absolutamente por la gana. Y eso es incuestionable, que tiene que someterse a la legalidad, porque entonces lo que están haciendo son cosas ilegales y, bueno, que los demás también podemos hacerlo, un poco como incitar a la ilegalidad. Y aparte hay sitios donde quieren tirar para atrás el tema de la toponimia también, que dicen que, claro, que son marques de calidad conocidas en todo el mundo. Ese grandonismo tan asturiano que nos conocen desde Nueva York hasta Pekín, y que después quieren quitarlo una marca, porque claro, y que sabes lo que pasa, a ver tú, que pueden perderse si ponles arriondes el navegador este que lleves en el coche, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, sí, o sea, y esto es cierto, porque además diría yo que de ese mismo argumento que usaron siempre ellos contra nosotros, y que para que pierden el tiempo en eso, que no hay cosas más importantes ahora que cambiar los topónimos, porque no se dediquen a solucionar el tema del paro o de la cultura. Él tiene que dedicar el esfuerzo de mirar a ver si Chuarca hay que volver a poner otro nombre. Yo no entiendo los concejales que saben en que lleva el tiempo. Sí, también. Pues ahora que pagáis una misma moneda. Sí, también es verdad. Pues más nada que dáteles más fondes gracias a Bertu Ordiales, como decíamos, otro biólogo que se avera al nuestro programa y que para nos lle un auténtico honor que nos presentara este libro, Lugares Máxicos de Asturias, aparte del tema de Sabencia, este proyecto, y sobre todo un honor porque siente como vos que tiráis del carro dando dignidad al idioma nestalles que, como decía yo el mes pasado, a mí dixéronme que el asturiano non valía para eso, pues que estáis demostrando, amosando que lle posible. Pues más nada que facer acordanza a la xente lo de berkami.com, que se metan aí Lugares Máxicos de Asturias para dar así sofito al libro, y también eso que enhorabona por traballo que facéis, y transmite a toda la xente que estáis en Sabencia que el noso máis fondero agradecimiento como personas que tamén tenemos tiño para o idioma, porque dende todos os estalles hai que emburriar para dunha vegada per todas a ver si somos unha lingua, vamos a ponerlo entre comines, normal, porque de momento somos un pouco anormales no que lle en el marco en el que nos movemos constitucional del Estado español. Bertu Ordiales, muchísimas gracias y enhorabona. Gracias a vosotros, y nada, tenemos a favor que somos todos que están puestos muy porrones y muy testerones, con lo cual vamos a algo malo. Venga, un abrazón, gracias. Vale, gracias a vosotros, hasta luego. Iniciativa Nesondes, agora en iTunes y en Spotify. Y otro mes más, saludamos al presidente de la nuestra organización como Llevezu en el nuestro programa. Iván Llera, muy bones, una vegada más. Muy bones, Samuel, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos mes a mes, como llevamos muchos años haciendo, en este caso con Iván Llera, que esta incorporación, esta nueva incorporación como nuevo presidente, y teníamos el bezu de lo de la vara de Ablanu, que cuando sacamos esa vara de Ablanu que se acaben los vuelos, va a dar unes pegar unes ñalgaes a los guajes cuando se portaban mal, y también pues eso, también el zucre para lo positivo. Pero en este caso hay una entruga, una reflexión que queremos hacer de Iniciativa Pola Asturiano Nesondes contigo como presidente de la nuestra organización, que fue una noticia que supongo todo el mundo está esperando que falemos de ella, que lle esa torga, esa prohibición del uso del asturiano por parte de la consellera de Política Lingüística, Cultura y Turismo, Berta Piñán, na Xunta Xeneral. Vamos a tentar un pouco falalo en cachinos, desmenuzalo, pero vaya impresentable la historia, non, Iván? La verdad que fue una situación totalmente esperpéntica, yo creo, ¿no? Porque no sé quién, bueno, y eso que estaba anunciado por la prensa, ¿no? Que el PP, el Partido Popular en este caso, que iba
intentar torgar, ¿no?, la posibilidad de que Berta Piñán se expresara en asturiano en la Xunta General, en este caso, para exponer el programa de la Consellería. Y, bueno, la verdad es que yo creo que superóse, ¿no?, todo lo que podíamos esperar. En primer lugar, por esa protesta de la diputada del Partido Popular, que además después, ¿no?, a través de la prensa vimos que, bueno, pues que un año antes estaba leyendo poemas, bueno, ni siquiera un año, poemas de Berta Piñán en asturiano en la Xunta General, y ahora de repente, pues, no lo entendía, ¿no? Yo creo que fue un teatro que prepararon, ¿no?, para escenificar de algo que en Asturias no se da y que es un problema de comprensión, ¿no?, entre personas que falen asturiano o falen castellano. Y además, en esa misma sala en la que pasó todo eso, había diputados que estaban falando en asturiano y no pasó nada. Por lo tanto, yo creo que fue algo totalmente intolerable y muy preocupante, que hay que dar ahí una solución inmediatamente, la verdad. Y aparte, esa propia diputada del Partido Popular de Mieres, que pide una traducción, que lle lo que tú decías en la Semana de les Lletres de la anterior edición, un poema de la propia Berta Piñán, todos esos vídeos, como en las redes sociales son tan guapes para esas cosas, pues estaban disponibles a las 24 horas ese vídeo. Después, ya lo de Vox, ya prefiero ya ni decirlo, porque ya bueno, la faltosada, porque no se puede decir de otra manera, de no, y en inglés, y entonces, bueno, quiero decirte, esas cosas, en realidad lo que estamos amosando y un déficit democrático, porque no estamos permitiendo la libertad de un individuo, que es lo que muchas veces denunciamos desde la nuestra organización, ¿no, Iván? Sí, yo creo que, pues eso, quería montar un poco un teatro para alimentar a la parroquia, ¿no? Pero yo creo que en realidad la mayor parte de la sociedad asturiana lo que vio, pues, fue un absurdo, ¿no? Porque además vi que en este caso Berta Piñán, que era la que intervenía, bueno, poco tiempo tuvo más de decir de algo así como buenos días, soy Berta Piñán y voy a exponer el programa de la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y ya para eso pidieron traducción simultánea. Yo creo que sí, que ya asturiano, fale asturiano o no, sí. en el caso de que no lo fale, yo creo que no tuvo ningún problema de comprensión. Y en el día a día, el que ha ido a Asturias, tampoco hay ningún problema nunca de comprensión entre la gente que fala asturiano y los que no, sean asturianos o de fuera incluso, ¿no? Sí, entonces, no sé, yo creo que ya era una cosa un poco más de cara, ¿no?, a montar una polémica en los medios de comunicación. Y aparte decíate eso, que lo que tú decías, con esa frase no daba tiempo, no, yo que no lo entiendo, pero vamos a ver, que si ese argumento que utilicen de que si esa comprensión, aparte hay estudios lingüísticos que falen de lo que es la comprensión interlingües, quiero decir, qué comprensión hay, por ejemplo, entre un falante de castellán y un falante de gallego o lo que sea, y justamente cuando falan la comparanza del asturiano, del gallego, del catalán, dicen que esa comprensión con portugués, con un italiano, cuando nos cruciamos con él, que la comprensión llega casi al 80%, ¿no? Por ser idiomas que comparten. Después ya, cuando entres en otros idiomas, esos que tanto os presta del inglés, como son de otra, digamos, otro tuero, el tuero germánico, ahí sí que la comprensión amenorga muchísimo, pero quiero decirte que son lo que dices tú, y rozar el ridículo. Salió a nivel de noticias de toda España en informativos, salió también en programas de estos de tarde que falaban de la historia, inclusive facían chancia, digamos, dentro de esos programas, no chancia del asturiano, sino facían chancia de la situación, esos propios programas, como diciendo, pero usted no lo entiende, y después lleva un poema o historias de eso. Yo creo que lleva mucho eso, un poco el crear engarradillas donde no les hay, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido quizá yo salió bien la jugada, ¿no? Pues para la parroquia que está en contra del asturiano y que nada más, ¿no?, que tiene odio y no quieren que se fale ni que se escriba ni nada, pues yo creo que sí pudo servillos, pero yo creo que de cara a la mayor parte de la sociedad asturiana, y en este caso española, porque sí es verdad que tuvo repercusión, ¿no?, al final en todo el estado, yo creo que fue algo como muy extraño, ¿no?, porque al tiempo que niegues que el asturiano llena lengua y que dices que es castellano mal falado y tal, al mismo tiempo dices que no lo entiendes.
por lo tanto no tiene ningún sentido, ¿no? Y estamos viendo cómo están un poco siguiendo esta línea, ¿no? De bueno, yo no me entiendo, entonces no quiero que lo fales, que al final ellos siempre apelen a la libertad, pero precisamente lo que non dan é libertad para que se pueda falar. Neste caso, Berta Piñán non pudo facelo. Va pouco, en el último pleno de la Xunta General pasó un pouco la mesma situación. Non llegó a haber polémica porque Berta Piñán intervino, yo creo que da fechu en castellán, pero en ese mismo pleno había diputados falando en asturiano, nadie dijo nada. Por lo tanto, yo creo que ya era parte de una campaña, ¿no?, para hacer ruido, pero que no tenía más recorrido. Y yo creo que, bueno, lo que hay que intentar es que la mayoría de la Cámara saca adelante una reforma del reglamento de la Xunta General que impida que vuelvan a repetirse estas situaciones de prohibir a una consellera falar en asturiano por el hecho de no ser diputada cuando ampara la ley de uso como ciudadana asturiana que lleva. Y para hacer una reflexión, lo que nos lleva, no sé qué te parece a ti, y por eso entrugamos, Iván, la reflexión que nos llega a la que nos lleva a que en realidad este idioma que falamos necesita una solución, y la solución no malo cooficial. Non hai outra solución. Asina acabábanse todas estas comedias, ¿no? Sí, evidentemente. Yo creo que nosotros venimos diciéndolo, ¿no?, del debate que tenemos que pasar de los siestos a los pechos, ¿no? Tenemos un gobierno nuevo que está haciendo muchos siestos para con el asturiano, pero es verdad que llega un momento que los siestos no son suficientes y toca dar paso a los pechos. Y en este caso, yo creo que es un caso muy significativo de cómo el salir, como salió el presidente Adrián Barbón, pues a defender a la consellera en redes sociales, está muy bien, pero quiero decir, hay que adaptarles leyes para que eso no se vuelva a repetir, para que todas las personas tengan derecho a expresarse en asturiano o en castellano, como prefieran, la Xunta General, pero no se puede poner tordes a nadie a expresarse en asturiano en la Xunta General. Lo más rápido y una reforma del reglamento de la Xunta General, pero inclusive hay gente que pon dudas de que eso sería la solución. Evidentemente la solución no hay otra que la oficialidad, que es la única garantía para que todos los asturfalantes puedan usar el asturiano en todas las situaciones. Y además lo más cafiante, Iván, y tú como periodista, que lleva la to profesión, también l'ecu que tienen determinadas personas nos medios de comunicación, sobre todo escritos, artículos en los principales periódicos asturianos, siente que utiliza argumentos, voy a decir, del siglo pasado. Argumentos de los amigos del bable, de aquellos de aquella xente. Quiero decirte que ese eco que tienen esos determinados medios de comunicación asturianos, digo escritos, usando y dando voz a ese asiente y diciendo determinadas cosas que parecían superaes, ¿no? Eso quizás lo más cafiante, ¿no? El que ainda ese asiente tenga, como pasó en el su momento, digo porque parece que la historia dice muchas veces que se repite, parece que tengan esos tribunes para poder decir esos tochaes, ¿no? Sí, yo creo que hay una sobrerepresentación, ¿no?, de esa postura contraria a la oficialidad, cuando es evidente que no es la mayoritaria. Eso dicen todos los estudios, eso dice la Xunta General por la composición que tiene, que pues igual la muestra más reciente, ¿no?, de lo que piensan los asturianos, porque hay una mayoría de partidos que soliciten la oficialidad o que llevan la regulación del asturiano en nuestros programas electorales y por lo tanto es verdad que hay una sobre representación. Yo creo que tiene más que ver, ¿no?, con el hecho de, pues de que hay una polémica y al final las polémicas pues dan vida también a los medios de comunicación, pero bueno, hay que también ver cuáles son los argumentos que dan, ¿no?, y un poco a lo que hace referencia, ¿no? El otro día, por ejemplo, había un artículo de opinión en La Nueva España en el que en el mismo párrafo decíase que el asturiano no lo falaba nadie y al mismo tiempo que tenía 100.000 falantes, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo es imposible que si no lo fala nadie haya 100.000 falantes? Y también en ese mismo artículo, además,
decíase que a nadie se prohibía falar asturiano cuando quisiera en Asturias, y en el mismo, un párrafo más adelante, más atrás, no me recuerdo bien, pues decíase que a Berta Piñán se prohibió falar en asturiano en la Xunta General. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues esos son los argumentos, y yo creo que, bueno, sobran más palabras que dicen. Y después, hay una cuestión sobre el nuevo gobierno que, digamos, tiene como máximo cabecalero al nuestro presidente Adrián Barbón, el presidente de Asturias. Préstame mucho una expresión que utilices, Iván, que hay que pasar de los xestos a los fechos, porque otra de les noticias que turismo, que, bueno, una de les estalles que además lleva la propia Berta Piñán, y la responsable de lo que lleva su consellería, estrena un diseño de una web nueva en inversión en asturiano, y además para dar más, digamos, para meter más fuego o meter más, o sea, más yaceriante, con incumplimientos en el uso de la toponimia, que decir, no, ni respetando la propia toponimia que se aprueba el propio, sabéis todos que cuando se aprueba los nombres de los pueblos o lo que sea, sale en el BOPA, y a partir de ahí son, digamos, los nombres nuevos oficiales. Que volvemos a lo mismo, sí, mucho Twitter, pero hay que hacer cosas. Claro, bueno, en este caso la explicación que dan, ¿no?, el de Turismo Asturias, y que no lleve una web nueva como tal, sino que lleve, digamos, que da ahí una cara nueva a lo mismo que ya había, pero evidentemente tampoco hay una justificación para nos, ¿no?, cuando estás haciendo, pues, un rediseño, ¿no? Yo creo que lo normal, y en este caso, pues, tener un espacio acotado para el asturiano, ¿no? Está muy bien que te hagan en otras lenguas como el inglés, el francés, el portugués, evidentemente hay un portal de turismo, y está muy bien también que tengan contenidos a la gente que viene, ¿no? Pero los asturianos también somos turistas, y por lo tanto yo creo que también tenemos que vernos y atopar contenidos en esa página web de Turismo de Asturias, ¿no? Por lo tanto, no tener en cuenta el asturiano y es algo que no se puede sostener, y tampoco, no creo que sea tan difícil añadir un idioma más a esa página web, pero bueno, y es algo que igual es más complicado de lo que pensamos, y no somos a verlo, pero después está la cuestión eso que dices de la toponimia, ¿no? Que es otra cosa que es sangrante también, porque es de lo más sencillo que hay, que no cuesta un duro hacer eso, ¿no? Tener en cuenta la toponimia y respetarla, y es algo que es oficial, que sale en el BOPA por un decreto, y por lo tanto no tiene sentido que sigamos a estas alturas, ¿no?, todavía pues teniendo que estar detrás vigilando que no se está cumpliendo la toponimia, cuando, bueno, pues son los nombres que siempre se usaron para llamar a los pueblos de Asturias y a todos los lugares, y por lo tanto no tiene sentido, ¿no? Yo creo que en ese caso la Consellería pues y es la que tiene que actuar en este caso, y bueno, pues y darle importancia a este tema que tienen. Tenemos que dar visibilidad a los topónimos oficiales para que el resto de empresas privadas y tal, pues vayamos, ¿no?, avezándonos en muchos casos a esos nombres, a esa toponimia tradicional que tenemos. Y aparte, falando y pasando a la ciudad más poblada de Asturias, que es Xixón, también lamentó la nuestra organización la pérdida de la presencia y del uso del topónimo oficial Xixón na Semana de la Movilidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Iván, ¿cómo os cuesta a determinados políticos, aparte de este PSOE, quiero decirte, cuesta ellos, muchísimo esfuerzo el uso del asturiano, ¿no? Quiero decirte, con lo importante que es la visibilidad, la toponimia y el primer paso, ¿no? Cuando ves un nombre de un pueblo como debe de ser, porque no es lo que caltenemos, como debe de ser, como se llamó toda la vida, aunque digan no, y que en los últimos 40 años no se llamaba así, no, hombre, pues ve la historia bajo qué régimen los últimos 40 años, o 50 o 60 años, ¿no? Pero quiero decirte que lleva una visibilidad pero importante, pero cuesta ellos como mucho trabajo lo de poner, y es como si tuvieran quisieran escuendelo o dir de modernos, ¿no?
Evidentemente hay topónimos que están más vivos que otros, pero bueno, al fin y al cabo todos se usan porque todos son conclusión de un trabajo de investigación de respectivos zonas que se fae rigurosamente donde va ya una montonera de años y que por lo tanto no son una invención de nadie que llegó allí, ¿no? Y dice, pues este sitio voy a llamarlo Fisión en Cuenca de Gijón, ¿no? Sino que lleva un proceso científico y por lo tanto hay que respetarlo en ese sentido y usar la toponimia oficial, la tradicional, porque y el nombre del sitio. Y bueno, respecto a lo que decías que comentabas del uso del asturiano en una Semana Europea de la Movilidad y Adquisición, pues la cosa es que estamos viendo como en la cartelería se usaba el inglés con normalidad, pero no había, ninguna palabra escrita en asturiano, ¿no? Y es sorprendente como también en muchos vehículos municipales, pues no sé, hay temporadas que se usa el asturiano, después desaparece, no sé, parece que damos un paso para adelante y dos para atrás porque tenemos que estar todo el tiempo oyertes porque a la mínima ya, ¿no? Como que volvemos para atrás y quitámoslo de todos los sitios. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que estar encima de esto porque es importante que lo que se falle oficial pues se use, porque para eso se falle oficial, ¿no? Para cumplirlo, promocionarlo y dar visibilidad. Y aparte porque eso de alguna manera sube el orgullo de la xente, el orgullo de la xente polo propio al ver un nome pues presta y pola vida. Uniéndolo a esto de los concellos, nestes últimes semanas Iniciativa Polo Asturiano animaba a los concellos de Avilés, Castrillón y Corbera a usar el asturiano nos autobuses ou el transporte público que se utiliza mucha xente, pues también volvemos al mesmo tema, pero importante por el tema de la visibilidad, ¿no? Claro, y una cosa que ya, bueno, pues, por ejemplo, en Sisión se viene haciendo más o menos con normalidad ya desde unos años, que sí es verdad que se respeta en casi todos los casos la toponimia oficial, los buses por dentro pues tienen rotulados, y es verdad que en asturiano está la letra más pequeñita, pero bueno, y ya eso casi como que lo vamos a pasar, y es verdad que está todo, o prácticamente todo bilingüe, y yo creo que los concellos, ¿no? de la comarca de Avilés en este caso, que es verdad que tienen un servicio de autobús municipal que, bueno, y es un poco en común, ¿no? Sabemos que hay una empresa privada, pero y una concesión pública, por lo tanto, tiene una parte ahí de responsabilidad y consideramos que los concellos, en este caso de Avilés, Castrillón y Corbera, que son los principales implicados, ¿no? en el recorrido de estas líneas, pues tienen también un poco que exigir o reclamar a esa empresa concesionaria, bueno, pues que tiene que cumplir una serie de cosas pues para normalizar el asturiano, ¿no? El más sencillo y el uso de la toponimia, y una cosa que es oficial, y además los nombres oficiales en algunos casos no se están cumpliendo, ¿no? Ni siquiera se está usando una forma que sea oficial, y bueno, también sería muy interesante pues que dentro de los autobuses o en la cartelería también se diera visibilidad al asturiano como, bueno, pues con total normalidad, ¿no? E depois vamos falar para rematar, Iván, de educación. Rematou ya el plazo de matriculación de los cursos de asturiano que fai la nuestra organización y a la xente presta y esto del online, hai mucha xente apuntado a deprender el asturiano. Oye, lo que hai que facer, que ya, bueno, foi una medida que ya se tomó en su momento, un convite que foi a estos diputados que non entienden o diputadas que non entienden el asturiano, había que convidarlos a que faigan el curso, si de online de Iniciativa Polo Asturiano, ¿no? Pero mucha xente, ¿no? Al final a xente esto tiene tanto bezo para el tema de los ordenadores que al final es lo que agarra, ¿no? El curso online, Sí, la verdad que ya llevamos tiempo, ¿no? organizando los cursos, de algo menos con el curso online, y es verdad que no hay muchísima gente, también mucha gente de fuera de Asturias que se interesa por esos cursos online, y de una manera muy afalladiza para mucha gente, ¿no? que no tiene disponibilidad de tiempo o para desplazarse hasta el lugar donde llega la clase, pues y una herramienta muy interesante para ellos para aprender, porque pueden buscar ellos mismos
¿no? El tiempo, ¿no? Pueden sacar el tiempo donde quieran para organizarse y ir aprendiendo asturiano. Yo creo que es una herramienta muy interesante porque, bueno, pues dan nuevas oportunidades a mucha gente que bueno, pues por cuestiones personales, laborales, según las circunstancias familiares que tengan, pues pueden averarse al asturiano y aprender, y por lo tanto a mí, bueno, pues para mí es muy interesante, y bueno, pues a los que no estén sintiendo que quieran aprender asturiano y que, bueno, pues todavía no se pusieran, pues animarlos a que se interesen por las próximas convocatorias que habrá de cursos de asturiano, tanto los presenciales como los que son virtuales, ¿no? A través de internet. Sí, aparte que entren a nuestra web, que es iniciativapolasturiano.org, y es per fácil, aparte con los guetadores, pones iniciativa polasturiano, y sí que para rematar col tema y rematar ya la tota intervención de este mes de octubre, sí que hay Torgues, denunció Torgues la nuestra organización a las matriculaciones en asturiano en la etapa de infantil. Volvemos a lo mismo que falábamos el mes pasado, al cuer de Iván, el tema de las medias xornaes, lo que lle la introducción del asturiano en el sistema educativo lle muy muy prove, y claro, hay medias xornaes, después non hai quen sustituya a un maestro, historias destes, non? Siempre lo que decimos, menos xestos e máis fechos, non? Sí, y una situación que yo creo que no hay año escolar que entame que no se repita esta situación, ¿no? De falta de maestros o eso de falta de horas en muchos sitios de jornal, y también de centros que, bueno, pues que intenten, ¿no? Evitar de cualquier manera dar clase de asturiano, porque para ellos es que hay muy pocos alumnos y que por lo tanto no les interesa cuando no supone ningún problema por el centro, porque no tienen que pagar ellos al profesor, ¿no? O sea, quiero decir que para el centro en sí no tiene ninguna consecuencia, nada más llamar a la consellería y pedir un profesor y ya está. Entonces, bueno, hay una situación que yo creo que requiere una mejor planificación por parte de la consellería, porque no puede ser que año tras año seamos con estas situaciones, ¿no? En lo que se encarga el profesorado. Y bueno, también tenemos noticias de centros concertados, bueno, que tienen problemas, que necesitan profesores, y eso ya una consecuencia de la falta de estabilidad que tiene la plantilla de profesorado asturiano. Si tuvieran una mayor estabilidad, seguramente habría más gente que escogería, ¿no? Dar clase asturiano y que no lo cambiaría por otras materias, y es lo que está pasando en muchos casos, que muchos profesores por una necesidad vital, ¿no? de estabilidad, terminen cambiando a otras asignaturas porque, bueno, claro, todo el mundo tiene derecho a hacer esos proyectos de vida y no puede estar esperando, ¿no? Por la especialidad docente, por ejemplo, que llevamos años con promesas de que va a llegar de todos los partidos políticos de izquierda y de derecha y no termina de llegar. No sabemos por qué, pero no termina de llegar, y esto llévanos otra vuelta a lo mismo, ¿no? Con oficialidad esto no pasaría. Sí, además eso es lo que falamos siempre de argumentos trampa, ¿no? Después los más rocianos dicen, no, ye que el asturiano non se fala, ye que el asturiano, pero vamos a ver, ¿cómo se va a falar curioso si non se deprende na escuela curioso? Los medios de comunicación públicos non hai programación infantil, non hai programación asturiano, non se pon música en asturiano, ye que digamos que como decimos siempre, llevamos tantos años diciendo, Iván, lo que ye el nuestro idioma tiene un mérito de existencia descomanao, porque tiene todos los pilancos posibles para que no se desenvuelva. Claro, totalmente, y es como, ¿no? Ir todo el tiempo a las contras. La verdad que sí, como dices bien, pues tiene muchísimo mérito que sea la gente ahí, ¿no? Falándolo y usándolo y demandándolo también, porque es verdad que la sensación muchas veces de que no son más que palos en las ruedas, ¿no? Todo el tiempo de, pues, y hay complicaciones para estudiarlo, para escucharlo en la radio, para escucharlo en la televisión, para poner siquiera la toponimia en el DNI, ¿no? Muchas veces tienes que acabar, pues, rellenando allí formularios, hablando con todo el mundo en la comisaría, no sé, y es algo que yo creo que no puede mantenerse mucho más en el tiempo, y que necesitamos ya que la oficialidad pues
sirva de garantía para todos, para, bueno, pues hablar asturiano los que quieran y los que no quieran que no lo hablen, pero tiene que ser una garantía fundamental para los asturfalantes. A ver si de una vegada algamamos en Asturias una normalidad democrática e que non pasen el fecho que entabábamos falando contigo, Iván, el fecho lamentable, impresentable de impedir a Berta Piñán, la consellera, falar en asturiano nel lugar de representación de todos y todos nos que lle la Xunta General, el Parlamento de Asturias donde nos representen, que non vuelva a suceder, y la única manera lle seguir, como dice y préstanos por la vida esa historia, el marco constitucional de la Constitución española que dice les otras lingües serán oficiales en nosos territorios. Aí seguiremos. Iván Llera, presidente de Iniciativa Pola Asturiano, muchísimas gracias por facer este repás con nos. Retornamos a falar e a ver si tenemos que sacar a ver si ahí podemos sacar más el zucre que la varada blano, pero no nos da muchas opciones, Iván, o sea que vamos a ver lo que el mes que viene falamos. Un abrazón y muchas gracias. Un abrazo, Samuel, adiós. Sofita nos retuiteando este programa radio. Entre toes y tos facemos más fuerza. Iniciativa pola Asturiano unes ondes. Fasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Pola Asturiano. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% en asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estaréis sintiéndonos, afallaríanos que vos prestare abondo, y nun mes estamos aquí, otra vegada para aportaros entrevistas y noticias que surdan al radio la nosa lingua nestos vinientes 30 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos. Talleu!